Hola, ¿cómo están? Ansiosos por una, un nuevo día. Recordamos que estamos los jueves a las 20 horas. El próximo jueves vamos a estar con Camila Sosa Villada. El siguiente, el último, con Lucas Heredia. Y bueno, hoy la verdad que tengo un placer enorme, ahí lo están viendo, al genial Elian Chali, que se va a presentar de una forma, me parece que la mejor forma que tenemos para presentarnos en estos días, que es con poesía y con a carne viva, a flor de piel. Arrancamos Conversaciones en Escena. Esta es la última obra que hice antes del confinamiento obligatorio, antes de que nuestros hogares se vuelvan franquicias del sistema penitenciario, antes de que los besos sean una amenaza a la higiene pública, antes del autoritarismo vecinal como la conciencia ciudadana, antes de mal administrar el stock de drogas para el encierro, antes de mal administrar el stock de fármacos para el encierro, antes de la sobredosis de contenidos basura, antes de que los chetos se quejen de ellos mismos, antes de la digitalización de la necropolítica, antes de la sobreproducción de pan casero, antes de la empatía esterilizada por el miedo, antes de que TikTok nos organice nuestra danza mutante, antes de la puesta a punto de la cibervigilancia, antes de que infectemos de ruido el silencio, antes de la novela romántica entre Zizek y Byung-Chul Han, antes de que la crisis sanitaria sea la patologización del deseo, antes de la preocupación de salir demasiado gordos de la cuarentena, antes de la preocupación de morir de hambre en la cuarentena, antes de que el régimen de la felicidad enjabone la angustia, antes de que nos enteremos que existe un lugar llamado Wuhan, antes de la solidaridad aséptica, antes de que el reloj sea un cuentamuertos terráqueo, antes del saqueo de papel higiénico, antes de que el estado de excepción sea vacaciones para algunos y un cementerio para otros, antes de la tutorialización del esparcimiento, antes de los efectos narcóticos del alcohol en gel, antes de la actualización del sentimiento militar, antes de que el aplauso balconero sea deporte de riesgo, antes de que Britney llame a huelga general, antes de que Lacan aproveche el momento para darse sus gustitos, antes de la película El Hoyo o esa versión de Imagine espantosa, antes de que cualquier cosa pueda ser romantizada y eso fuera un privilegio de clase, antes del vaciamiento de las góndolas, antes de la caricia de látex, antes de que el hacinamiento también sea martirio nuestro y no solamente de los animales, los psiquiatrizados o los presos. Esta obra la hice antes de todo esto, en un espacio público que posiblemente ya no existe más. ¿Y tu vida? ¿Antes de qué sucedía? Después de que pasaron varios días. ¿Qué te pasa con ella? Le agregaría capas, ¿no? Como que la seguiría construyendo. Me parece que tiene como una potencia dada por el tiempo de la cuarentena, ¿no? En ese momento, cuando lo escribí, tenía ciertas afecciones, bueno, ahora me parece que hay nuevas, ¿no? Y es como se va actualizando el sentimiento del encierro, ¿no? Es como una lista interminable que podríamos hacer como un cadáver exquisito y no pararía más, ¿no? Vos sabés que de hecho lo hice porque lo publiqué y hice la pregunta, ¿no? ¿Y tu vida antes de qué sucedía? Y bueno, me llegaron millones y millones y millones de comentarios y los fui reposteando todos. Hice como un cadáver exquisito entre los míos y entre los que le mandaba la gente y quedó una cosa bastante extraña, pero bueno, la idea era que se puedan como adueñar de la poesía como si fuera un grito, ¿no? Como también que puede estar en el campo de la denuncia, en el campo del señalamiento, no sé, por ahí viene. Bellísimo. Che, me decías el otro día que la cuarentena me lleve para donde ella quiera. ¿Para dónde te llevó? ¿Para dónde te fue llevando?
Y bueno, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien todos ahí? Sí. Está Cualquier bueno cosa, preguntar. Yo te escucho bien, no sé, vamos a ver si la bárbaro. gente nos está escuchando bien. Estaban como señalando demasiado cómo vivir la cuarentena, ¿no? Cómo atravesarla. Es decir, desde el entretenimiento, desde las indicaciones sanitarias, desde las ofertas culturales y demás, es como que apareció como un tutorial de la cuarentena, ¿no? Cómo sobrevivir a la cuarentena siendo un clase media privilegiado, una cosa así, ¿viste? Entonces, un poco me asqueó eso, ¿no? Obviamente me leí 300.000 artículos, participé en 1000 cosas, y un poco me asqueó, pero no me asqueó porque no sé, me asqueó porque simplemente me sobrecargué de información, me saturé. Entonces lo que hice fue a partir de la segunda semana dejar que eso derive solo, ¿viste? Si tenía ganas de dormir, dormía, si tenía ganas de escribir, escribía, si estaba ansioso y no podía hacer otra cosa que dar vueltas alrededor de la mesa, lo hacía también, ¿no? Como que no me puse ningún régimen, esto de armar una rutina y todo eso me parecían como una suerte de tapar, ¿no? Lo que estaba sucediendo, porque lo que sucede independientemente del asunto político, del asunto sanitario, tiene un afecto emocional enorme. Entonces, hacerle ojos ciegos a eso es como, no sé, postergar una sensación que de manera, ¿no? De la forma que salga. Además aparece algo que vos hablas bastante sobre esta idea de la dictadura de la felicidad, ¿no? Que uno no puede angustiarse, uno no puede aburrirse. Hay algo de eso que se puso muy fuerte al comienzo. Yo creo que hay un libro que te recomiendo y le recomiendo a todas las personas que nos estén viendo, que se llama La promesa de la felicidad, de Sara Ahmed. El prólogo lo escribió un amigo de Buenos Aires que se llama Nicolás Cuello. Él trabaja un poco sobre el imperativo de la alegría también. Y bueno, acá en Argentina tomó una fortaleza muy marcada del macrismo, ¿no? El macrismo como que señaló el asunto de la alegría o la emoción positiva como modo de soportar la pobreza, ¿viste? Como una cosa muy ridícula. Por otro lado, el capitalismo tiene como un modo operativo, una mecánica emocional, ¿no? Y tiene Sí. que ver con el obrero feliz, ¿no? Ese obrero que no se queja del sometimiento, de la alienación, ¿no? Entonces, el obrero feliz de Marx, aclaro por las dudas. Entonces, pienso que sí, hay como un asunto de la felicidad como horizonte, ¿viste? Como Mm, utopía, ¿viste? La felicidad es algo tal que cual. nunca se alcanza, entonces ir atrás de ella sería nunca llegar, ¿no? Y bueno, por atrás viene el éxito, por atrás viene el inconformismo, por atrás viene la ambición, ¿viste? Que son emociones que si encarás o las encarrilas de una forma, tienen un tipo de producción y si la encarás de otra forma, tienen otro, ¿viste? A mí en lo personal me resulta como muy necesario los espacios de angustia. No porque romantice la angustia o la depresión del artista, ¿viste? Como que está todo el día tirado, reflexionando y llorando sobre el mundo, sino porque entiendo que mi campo emocional está constituido de más cosas que los momentos positivos, ¿no? Eh, Tiene que ver con eso también, ¿no? Con los momentos tristes. Ujú. Apenas arrancó esto, bueno, salió esa nota en página 12 que de alguna manera se viralizó de forma monstruosa, eh, titulada La cuarentena de los discas, eh, que bueno, ahí marcás, obviamente, debes haber hecho ya muchas entrevistas, muchos puntos interesantísimos, pero habría algunas cosas que me gustaría, ya que está este micrófono, que vuelvas a manifestarlas. ¿Cuáles son esos encierros verdaderamente insoportables? Creo que había algo de eso que vos estabas manifestando. ¿Cuáles son esos encierros? Yo, un poco el proceso que tuve respecto al ensayo que se publicó en página 12 era ponerme desde mi sujeto individual, ¿no? Asumir que el mundo entero estaba viviendo una circunstancia que hay muchos grupos humanos que atraviesan a lo largo
de la historia de manera sistemática, ¿no? Un ejemplo son las personas psiquiatrizadas o institucionalizadas, ¿no? Que bueno, atrás viene la medicalización, atrás viene los diagnósticos, la patologización, ¿no? Como una cosa que viene por ahí, que tiene que ver con las instituciones de salud mental. Por otro lado, la cárcel, que bueno, es otro instituto de encierro, digo, tratando de parafrasearlo a Foucault, que nada, ya vemos que no funciona, y que es como un aparato de aniquilamiento, como, no sé, legal, que incluso se propone como un aparato de rehabilitación social, cuando en realidad es una aplastasueño eso, ¿no? Y como interesante pensar en lo zoológico, ¿no? Como otra institución de encierro. Entonces a mí como persona discapacitada, que de algún modo, estando cerca del colectivo de personas con discapacidad, me referenció mucho a esas experiencias de encierro que tienen las personas con discapacidad, primero porque las ciudades no son amigables, el derecho a la ciudad es para un tipo de cuerpo que tiene una capacidad de moverse de una forma y demás, ni hablar en Latinoamérica, ni hablar en Argentina, y bueno, Córdoba ya sabemos cómo es, a nivel transporte público, a nivel urbanismo, es una vergüenza en ese sentido, que esas son tácticas de necropolítica, ¿no? La necropolítica sería como estrategias para dejar morir, ¿no? Que se plantea desde el Estado, obviamente. Y por otro lado, las personas que son electrodependientes, por ejemplo, o que tienen algún tipo de encierro simbólico, es decir, familias que sienten culpa, vergüenza, o personas discapacitadas que sienten culpa o vergüenza, por lo tanto existe como ese bloqueo de sociabilizar. Entonces, viendo ese paralelismo, dije, bueno, che, ahora que estamos todos encerrados, está bueno para que pensemos sobre otros encierros que son muchísimo más insoportables, ¿no? Las militancias anticarcelarias saltaron a discutir, a problematizar, las personas que llevan adelante la liberación animal también, ¿no? Como que de algún modo fue un grito como parejo, ¿no? Lo podemos ver cuando se problematizaron los problemas de la cárcel de Devoto, ¿no? El penal de Devoto. Entonces, es como que creo que el estado general de encierro hizo que se señalen otro tipo de encierro que se viene sosteniendo de manera sistemática y que, bueno, nada, la propia agenda lo manda para abajo, ¿no? Porque, bueno, a nadie le interesa, ni las personas las personas discapacitadas menos, ¿no? Como que hay que asumir que esa agenda tiene como 3 líneas y para abajo hay un universo de violencias o de circunstancias de injusticia que ni se trabajan, ¿viste? Entonces, bueno, un poco viene por ahí. Después, a lo largo de la cuarentena, han ido saliendo otros temas similares que tienen que ver con los encierros, con los nuevos mecanismos de control, los nuevos dispositivos, la cibervigilancia, etcétera, ¿no? Porque hay algo del virus que convertía a todos como potenciales enemigos, ¿no? Como que el otro, la otra edad es un enemigo. Y es como que la otredad siempre se resiste, ¿no? La posibilidad de agenciamiento del virus en cualquier cuerpo hace que con voluntades estatales, incluso voluntades privadas, se pueda como señalar un tipo de cuerpo específico que agencie el virus, ¿no? No sé, yo vivo en el Mercado Norte, vivo acá en Sarmiento y Rivadavia, lo que fue hace unos días como el foco infeccioso supuestamente del coronavirus, y que, bueno, estuvimos bajo un cordón sanitario que no nos permitía ir más allá de lo que los vecinos le decíamos la frontera, que era una suerte de vallado con policías a 3 cuadras a la redonda, ¿no? Y bueno, cuando salieron todos los resultados de los hisopados y demás controles, dieron como que y levantó una nota señalando a las trabajadoras sexuales como quienes estaban esparciendo el virus por la ciudad. Por otro lado, los trabajadores informales, ¿no? Los vendedores
ambulantes y demás. Entonces hay como un estigma que todavía tiene que tomar un cuerpo específico, ¿viste? El estigma del virus obviamente se está como encauzando a las clases populares, ¿no? Sin ir más lejos lo que están pasando en las villas en Buenos Aires, ¿no? Entonces a mí me parece loco ese fenómeno de que el virus comenzó siendo un virus cheto, entre comillas, ¿no? Yo tuve dengue hace unos años, ¿no? Entonces No. se hacían los paralelismos con el dengue, ¿viste? El dengue como tiene relación a las aguas estancadas o a las aguas servidas, tenía como si fuera una especie, y pertenecía al imaginario de la clase baja, ¿no? Y el coronavirus, que se había llegado a través de viajes internacionales, es como que tenía características de clase alta. Pero rápidamente, como la clase alta, que suele ser quienes tienen el dominio, quienes tienen el poder, lograron como sacarse eso de encima, ni hablar cuando el virus ya se volvió comunitario, que se empezaron a generar los contagios locales y demás. Entonces, claro, había un estigma dando vuelta que todavía tenía que tomar un cuerpo. Y bueno, como lo que han hecho con el Mercado Norte, que no lo hicieron con el Hospital Italiano, por ejemplo, es una forma de estigmatización, ¿no? Es una forma de empezar a señalar, a localizar el virus en una clase que, bueno, nada, tiene un modo de responder con las esferas de poder distintas, ¿no? Para mí el ejemplo más claro es el tema de las villas en Buenos Aires, ¿no? Para ponerlo como en contexto. Entonces, bueno, yo creo que sucede un poco ese fenómeno, ¿no? Que las enfermedades, los virus, las patologías, o lo que, por así decir, carga con la estaca de lo mal visto de la sociedad, tiene que agenciarse en un cuerpo que no tenga... Hay grandes organizaciones, hay mucho trabajo cooperativo, mucho trabajo comunitario, están las compañeras de AMAR, ¿no? Que están súper organizadas frente a la cuarentena, digo, son ejemplos de lucha, claro, ellas, y sin embargo, como que se sigue tratando de localizar el virus en una clase específica, ¿no? Que para mí son las políticas de aniquilar del esclerotismo, pero bueno, no quiero entrar en esas especificidades. Pero viste que aparece la valla, que vos me decías, aparece la frontera con la valla, ¿no? Aparece el muro, algo que vos has trabajado muchísimo, la idea del muro, ¿no? Que divide. Es Claro, fuerte. era como una especie de límite, ¿viste? En algún momento lo charloteé con mi viejo, que mi viejo, bueno, fue, atravesó la última dictadura militar, ¿no? Entonces tratamos de hacer paralelismos, lejos obviamente, de compararlo, porque no se puede comparar lo que se vivió, el terror que se vivió en ese momento, no es el terror que se está viviendo ahora, pero el nivel de amedrentamiento que tuvimos todos los vecinos durante los días del acordonamiento fue tremendo. Entonces yo un día a un cana le dije, che, pero se supone que vos me tenés que cuidar, no me tenés que maltratar a mí. Yo soy un vecino que fui hasta la farmacia y estoy volviendo, tengo el derecho de salir una vez al día, derecho, no sé qué cosa es eso, no me tenés que amedrentar, ¿no? Me tenés que cuidar. Y eso, claro, vos le pedís a una institución absolutamente corrupta como la policía, y un poco formada, que tenga respuestas frente a una crisis sanitaria. Es como que está todo mal, ¿no? Porque bueno, nosotros, el común de la gente, no sabe bien cómo responder a la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, aparece eso como fenómeno. La policía tiene una especie de marco o espacio para ejecutar el poder, y obviamente lo hace siempre de la violencia, que es su lenguaje, ¿no? Entonces, eso un poco me preocupa, por las circunstancias que van a venir todavía, ¿no? No me sorprendería que aparezcan otros modos de vigilancia, ¿no? Otra forma. Todas las calles estaban valladas con los tachos de basura. Me hacían acordar a algunas manifestaciones, algunas por protestas, ¿viste? Yo desde la ventana de mi casa veía como la cana daba vuelta, venían los militares, los medios de comunicación, una cosa ridícula, un show que no tiene que ver realmente con el cuidado, ¿no? No quiero, con esto no quiero ir como en contra de
la emergencia sanitaria, que para mí hay que cuidarse, esta mierda, este virus, para mí todavía le falta dar muchas vueltas. No ha pasado un ciclo de un año todavía de la primera persona que se curó. No sabemos cuáles son las posibles mutaciones, no sabemos frente a eso, que es una situación como casi fatalista, ¿no? Una situación de desesperación global, ¿no? Sumarle a los medios de comunicación y demás, está la policía haciendo lo que mejor sabe hacer, que es reprimir, ¿viste? Decir, la puta madre, ¿cómo nos salimos de esta retórica, de esta forma de la máquina de picar todo, ¿viste? Son algunas de las preguntas que me... Elian, vos viajás muchísimo, eso los que nos están escuchando saben, casi que viajás a veces demasiado, seguramente para vos, ¿has encontrado alguna ciudad donde has estado que sientas que tiene algún rasgo de inclusiva? Esa búsqueda que uno quiere, ¿no? Queremos ciudades inclusivas, y estamos hablando de que está muy alejada de serlo. O las ciudades repiten patrones. Primero, yo, más allá de que lo crea, hay muchísimos sociólogos, urbanistas, antropólogos que lo estudian. Existe un prototipo de ciudad contemporánea, ¿no? Que se basa en su método de producción, el método financiero, es decir, alrededor de los bancos, ¿no? Que generalmente están cerca de las plazas, y además se genera como un centro de poder en el cual se va esparciendo, bueno, hay todo un diseño puesto en el ejido urbano, en el transporte público, bueno, siempre basado en el método de producción. Yo creo que siempre hay fugas, quiero aclarar esto antes de decir lo próximo, siempre hay fugas, siempre hay grietas, siempre hay posibles como devenires, hay como agenciamientos, ¿no? Siempre, todas las ciudades, porque a veces son organismos dispositivos tan grandes que los pequeños detalles como que se le van de las manos. Existen ciudades como más inclusivas, la palabra inclusiva yo no la tengo en mi diccionario, estoy en contra de incluir, porque ¿incluir a dónde? Si el sistema nos tiene a todos, ¿no? Nos contiene a todos. Entonces, nada más que algunos en situaciones más desfavorables y otros en situaciones más privilegiadas, ¿no? Pero no hace falta incluirnos porque ya somos como dispositivos usados, ¿no? Creo que hay ciudades como que más integradoras, la palabra integración me interesa, como por ejemplo, no quiero ser tan primer mundista, pero San Francisco, además de todas las leyes que tienen que ver con la comunidad de diversidad sexual y demás, es la ciudad más accesible del mundo. Es decir, una persona que es usuaria de silla de ruedas, ahí no se tiene que preocupar por su transporte, ¿no? Como que... Y es loco porque no solamente invita a que muchas personas usuarias de silla de ruedas vayan a San Francisco a vivir, sino que se vuelve como que se cae el estigma, se cae lo simbólico, lo negativo, el tabú, porque acá lo complejo de Córdoba es que una persona usuaria de silla de ruedas tiene que andar por la calle como si fuera un auto más, ¿no? Yo tengo amigos que usan silla de ruedas y tienen que utilizarlo como lo usa un auto, ¿no? Ni hablar del tema de la bicicleta, y etcétera, como que en ese sentido es un espanto. Sin embargo, sigo considerando de que las ciudades no son integradoras adrede, ¿no? O sea, con discapacidad hay una lectura del mundo de que son antiproductivas, incluso que son gasto público, ¿no? Como es lo mismo, para el imaginario popular, una persona discapacitada es lo mismo una persona no vidente que una persona con algún tipo de retraso o asunto mental, o una persona usuaria de silla de ruedas. O sea, como que hay como una especie de aplastamiento de las diversidades que es muy tremendo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Me parece que la falta de voluntad política, ¿no? Es lo que hace que sea conflictiva la ciudad. De igual modo, también está buena la discusión que he tenido con algunos colegas, es, ¿qué quiero? ¿Irme a vivir a San Francisco? ¿Puedo irme a vivir a San Francisco? ¿O quiero hacer Córdoba un lugar accesible? ¿No? Ese sería como la cosa, porque el privilegio de poder
a vivir a San Francisco es muy, muy recortado, ¿no? En relación a lo enorme que es nuestra comunidad. Entonces, vuelve ahí como el conflicto. Y por otro lado también hay muchas ciudades que tienen un nivel de integración, un nivel de participación ciudadana mucho más grande, pero tienen otros dispositivos de control, ¿no? Por ejemplo, San Francisco está plagado de cámaras de vigilancia. Entonces, está bien, la persona usuaria de silla de ruedas puede trasladarse, rodar por toda la ciudad, pero claro, cada paso que da está siendo monitoreado, ¿no? Entonces, es como que ahí hay como nada, como especie de válvulas, ¿no? ¿Qué es lo que se pone, qué es lo que se saca? No sé, Londres también es bastante accesible y dicen que no hay un hecho en el esquí urbano que no esté grabado, ¿no? Entonces, no digo que prefiera no ser grabado y no tener la ciudad. Digo, para mí hay que tener una ciudad accesible y tenemos que tener la libertad de poder utilizarla sin ser monitoreados, ¿no? Eso quiero que dejarlo Tal claro. cual. Entonces, Tal el caso cual. ideal no es San Francisco y tampoco es Córdoba, ¿no? Claro, pero es interesante cómo encontrás siempre esas contradicciones, esas tensiones que son realmente parte de tu trabajo. El salir de Córdoba también te ayuda a mirarla de otra manera, ¿o no? ¿Te ha pasado de salir mucho y mirarla de otra manera a Córdoba? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Yo tengo una relación con Córdoba que no la sé explicar bien, ¿viste? Porque creo que tiene que ver con el asunto humano, ¿no? Como que Sí. las 50 personas que me hacen falta para vivir, por así decir. Creo que si esas 50 personas estuvieran en otro lugar, me gustaría estar en ese lugar, ¿no? Entonces, como que un patriota o un idiota para mí, ¿no? Yo soy antipatria en ese sentido. Creo que mi país es donde están mis amigos, ¿no? Como dice la frase de Martín H. Entonces, en ese sentido, la veo a Córdoba y puedo problematizarlo, ¿no? La veo a Córdoba y pienso en sus oportunidades, sus potencias, ¿no? Salir siempre es un privilegio porque podés ver desde lejos, nada, tu grupo social, nada, es una suerte, ¿no? Y siempre estoy reflexionando sobre Córdoba porque me pregunto cómo sigo volviendo siempre tanto, ¿no? Como teniendo la posibilidad de vivir en otro lugar. Bueno, hablas de tu entorno, las amistades, los afectos. Hay una palabra que está siempre dando vueltas y a veces ha sido muy vapuleada por ciertos imperios, que es el amor. ¿Cómo lo entendés vos a ese concepto? ¿Te atraviesa, está atravesado en tu arte? El amor. No sé, como que, no sé. La verdad que no tengo una definición en relación al amor. Eh, puedo identificar en algunos momentos que aparece, ¿no? Que se hace presente, se hace visible. Puedo también sentir cuando es un motor, cuando algo me propulsa y no logro como entenderlo. Bueno, sé que es desde ese lugar. También entiendo de que el amor como que ha sufrido un nivel de estereotipación tremendo, entonces aparece también como el tener que amar, el amor garpa y toda esa mierda, ¿viste? Como, porque cuántos crímenes de odio se han hecho en palabras del amor, ¿viste? Cuántas cosas tristísimas hacemos como por amor, cuando en realidad son modos estéticos o edulcorados de sometimiento, son otras emociones disfrazadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también puedo percibir más o menos qué es el amor, sabiendo lo que no es el amor, ¿no? Como Sí. por oposición. Pero bueno, supongo que dentro del motor que me sostiene y me lleva para adelante con una animalidad que no comprendo, no solamente en el arte, sino en mi vida, supongo que está el amor, ¿no? Supongo que está el amor. Sos alguien que busca el encuentro, o sea, pensás en tus obras en los espectadores, en la mirada del otro, en el ojo, en el encuentro, ¿lo tenés
previsto en el momento de hacer tus obras? Los artistas siempre estamos buscando otros ojos, siempre. No hay forma de que no lo estemos buscando, ¿no? Siempre estamos buscando otros ojos. Entonces, hay que, como, me parece que un ejercicio que está bueno es identificar qué ojos buscamos, ¿no? Creo que viene por ahí la cosa. En relación a consideración del espectador, también creo que, aunque el arte no sea comunicación, es interpelación, y de algún modo aparece esa figura de la otredad. Porque también, después de todo, me parece que nosotros vinimos al planeta Tierra para estar con otros, ¿no? Para compartir a nivel social. Bueno, como mi dispositivo es el arte. Así que lo que sí trato de no comerme la cabeza del otro, ¿no? Porque si considera el espectador es hacer su tarea, que es leer, o sea, si la lectura siempre está en manos del lector, ¿no? Es su tarea. Si yo como artista me fagocito su cabeza, su cerebro, le robo su cerebro, de algún modo no está siendo el espectador su propia subjetividad, sino está siendo un yo comiendo al otro, ¿viste? Que en el arte también sucede, porque bueno, hay como una cosa de la reflexión que nos vuelve a traer a nosotros, y todos esos mecanismos perversos que tiene el arte de enroscarnos y no dejarnos en paz, ¿no? Pero bueno, no, el espectador o el espectador, el usuario, a mí me gusta pensarlo como usuario al otro que participe en mi obra. Siempre de algún modo está presente, ¿no? Está bueno, hay algo en tu obra que queda abierta también muchas veces, dispuesta a ser modificada, dispuesta a ser intervenida, continuada, dispuesta también a desaparecer. ¿Por eso utilizás la palabra usuario, por esas características? Yo creo que hay un modo de participación que el espectador como que lo aleja, ¿no? Sí, como un espectador yo te debo tomar cierta distancia de la obra, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar las cosas como códigos abiertos, es decir, mis ideas que sean intervenidas por las de otros, porque así también me formé, porque así ando por la vida, ¿no? Siendo afectado por las cosas que me rodean, ¿no? Es mi modo de entender la inspiración. Es como una mecánica de permeabilidad, por así decir. Entonces la obra me gusta pensarla de esa forma, que el usuario en algún momento pueda cambiar de rango y hacerse cargo de esa obra, tanto en el cuidado o en la destrucción de la misma, ¿no? Entonces, por eso me gusta pensar como el usuario también como, no solamente como una posibilidad participativa, sino como una posibilidad de intromisión. Es decir, que pueda como cuestionar mi condición autoral, ¿no? Es decir, meterse a donde supuestamente el espectador no le corresponde meterse, ¿no? La distancia museística, ¿no? Es decir, bueno, como espectador no puedo ir más allá porque tengo como todos los dispositivos de montaje e incluso los modos de presentar la obra y que no me lo permiten. Bueno, como usuario, a mí me interesa como otro tipo de acercamiento, ¿no? Ni hablar porque las obras se hacen en el espacio público, las que hago generalmente son en el espacio público y bueno, uno utiliza el espacio público, ¿no? Viene por ahí. Claramente. ¿Podés detectar algo o que vos sientas y hayas percibido que haya cambiado entre ese, perdón, grafitero adolescente, si me permitís manifestar esto, esa persona que salía a los 16, 17 años hay algunos puntos que vos digas, esto se transformó, me transformé y fueron cambiando, y me interesa ese cambio? Y de a poco me fui volviendo policía, ¿no? ¿No? Como que es como la crisis del adultocentrismo tiene que ver con eso, ¿no? Con perder cierta frescura o irreverencia que uno tiene cuando es joven. No, pero hablando en serio, yo considero que hay como una suerte de actitud, la palabra actitud me parece muy compleja, pero hay como una suerte de actitud, ¿no? De cuando hacía graffiti, de la forma en que lo hacía y demás, que yo como lo traté como de encapsular,
¿no? En una suerte de esencia, ¿no? Y traté como de conservarlo, y cuando encaro un proyecto o cuando encaro una forma de vivir, trato de tenerlo presente, ¿no? No es como una luz, porque una luz sería medio cristiano, pero es como, no sé, puede ser que esa esencia sea la faca que me abre el sendero, ¿viste? Una cosa así, el machete que me abre el sendero. Entonces, creo que pueden haber cambiado los modos, ¿no? Pero ciertas actitudes, creo que las tengo desde siempre, ¿no? Porque, bueno, mi crisis con las instituciones no es ahora como versus museo, fue en la primaria, en la secundaria y en la facultad. Ha sido siempre, ¿no? El Claro. cuestionamiento de la autoridad ha sido en ese momento. Hoy puede tener más lecturas de Foucault, puede tener más investigaciones, pero la misma forma de problematizar la vigilancia que tengo hoy a los 32 años, la tenía a los 12 años en la mesa familiar, cuestionando la autoridad de mi viejo, ¿no? Entonces, un poco por ahí. No digo que sea un copado, ¿no? Todo esto no me quiero como hacer el copadito, pero sí creo que hay algo que sostengo independientemente de los asuntos formales, ¿no? Y con otras cosas también creo que los fui abandonando porque considero que son estrategias que fueron caducando, ¿no? Y como que me parece que cualquier cosa que me termine, como que me encapsule, que me encierre, no sé, me quiero liberar de eso, quiero saltar no antes de que se empiece a pudrir eso, ¿no? Antes de que, cuando lo sienta, ¿no? Saltar de eso. Así que no reniego, El, como y y, pienso la obra que hago hoy, y tal vez que cuando tenga 50 la veo con mucho cariño, ¿no? Porque creo que las experiencias que tienen que ver con mi formación, ¿no? O la experiencia de vida que me han atravesado el cuerpo, aunque sean mejores o sean peores, todas han formado el sujeto que sigo formando hoy, ¿no? Entonces viene por y, ahí ese reconocimiento, ¿no? ¿En qué momento, Eliana, aparece lo monumental en tu obra? ¿Lo tenés detectado? ¿Cuándo fue el momento que decidiste ampliar a superficies? Porque el muro como dispositivo lo tenías, pero el muro como gran superficie, ¿hay un momento que se produjo ese cambio? Eh, bueno, hubo una serie de circunstancias, por un lado oportunidades, es decir, cuando Ujú. me empezaron a aparecer oportunidades de hacer muros más grandes, eso fue un momento, y también que fue como cambiando la estrategia, la operación de la obra, ¿no? Cuando hacía graffiti utilizaba el tag, ¿no? El tag, mi firma como dispositivo, y tenía el foco puesto en la estrategia, estaba puesta en dónde estaba emplazado cada tag, ¿no? En por qué, algunos como asuntos formales estaban puestos como en la estrategia con la ciudad, ¿no? Y bueno, eso fue como mutando, ¿no? Y de algún modo la obra, cuando se empezó a volver más abstracta, más plana y demás, me fue como demandando a escala, ¿no? Y bueno, eso fue siendo como cada vez mayor, y bueno, ahora es lo que es, pero reniego bastante de la monumentalidad, ¿no? Porque me parece una característica que suele, primero, solapar a otras características formales de la obra, por un lado, y por otro lado, es como que es una justificación obligada, ¿viste? O un encanto obligado, la monumentalidad, ¿no? Mm. En ese sentido, conozco muchos artistas que trabajan en el mismo campo que el mío, y solamente por hacer cosas gigantes son cosas espectaculares, ¿no? Entonces eso es como medio una grandilocuencia de Dios, ¿viste? Y me da un poco de asco a mí, ¿no? Porque veo muchas mierdas enormes, muchas imágenes que quedan impregnadas en ciudades que no van a ser borradas por mucho tiempo, ni conservadas, que son imágenes de mierda, ¿no? Y que solamente por ser grandes se valoran, ¿no? Entonces es como que pasa lo mismo con algunos edificios patrimoniales, ¿no? Que el patrimonio grande, ¿no? El elefante blanco patrimonial no es lo mismo que la pequeña casa, ¿no? Hay como varias cosas para analizar, pero reniega un poco sobre el tema de la escala. Está buenísimo. Y hay algo también de lo incontrolable, entre lo arquitectónico, de incertidumbre, ¿no? ¿Puede ser?
¿Con qué cosa? Discúlpame. Estaba poniendo el lorito ese. Con elementos que se tornan incontrolables a la hora de hacer ese tipo de obras que tienen que ver, bueno, o otro, pero las obras en los espacios públicos principalmente, ¿no? Con lo sociopolítico, lo climatológico, lo arquitectónico. Entran en A juego, mí, ¿no? yo creo que, como dice Boris Groys, la verdadera libertad es no trabajar, ¿no? Entonces, como artista, quiero trabajar lo menos posible, por así decir. La ciudad hace una gran parte de nuestro trabajo, ¿no? Un Muy bueno. porcentaje enorme lo hace la ciudad. Entonces, pienso en los gestos mínimos de hacer trabajar el color, puede ser la reducción del gesto para dejar que el resto de la ciudad haga su tarea, ¿no? De algún modo la estrategia de colorear, simbólicamente, colorear una superficie, pone en manifiesto el gris de la ciudad, ¿no? Que el gris de la ciudad es una forma de entender, una forma normativa de entender las ciudades, ¿no? Digo, no quiero que todas las ciudades del mundo sean Valparaíso o las favelas brasileras, ¿no? Porque sería insoportable tener tanto color, pero está bueno cuestionar cómo trabaja esa colorimetría, esa arquitectura, ¿no? Las condiciones propias de la vida urbana, que es insoportable. Bellísimo, hace que la ciudad hable en tu obra, ¿no? Haciendo poco, haciendo lo mínimo Claro, como indispensable para que hable. vos cuando pones un alfiler rojo, ¿no? Sobre una superficie gris, que quede manifiesto toda la superficie gris, ¿no? Sí. El alfiler rojo es solamente el señalamiento de toda esa cosa gris. Y yo no o sea, es la revancha que puedo ofrecerle a la ciudad, ¿no? Yo no iría por el desarrollismo inmobiliario, no iría por la política partidaria, ¿no? No para tratar de incidir en la ciudad. Pienso que la forma de incidir en la ciudad es, primero, recuperarla a través de la organización, y segundo, pensar estrategias creativas desde el arte, ¿no? Pero Sí, todas las demás tremendo. estrategias de control de la ciudad las aborrezco, las denuncio y las lucho, ¿no? Bueno, estamos yendo al palo, no nos está quedando mucho. Elian, nos mandan, Carlos nos pregunta si podés repetir cómo se llamaba el libro de la alegría, de la felicidad, ese que recomendaste. Mira, te lo voy a buscar. Dale. Un segundo. A ver, acá está. La promesa de la felicidad, de Sara Ahmed. Perfecto, ahí está, para Carlos que lo pedía. La Y promesa de Nacho la te hace... felicidad, de Sara Ahmed, editado por Caja Negra, se lo súper recomiendo. Es un librazo, y además el prólogo de Nico Cuello, que es un zarpado también. Léanlo porque es interesante. Buenísimos los libros de Caja Negra. Nacho te Sí. hace una pregunta muy puntual que podés hacer como era el programa ese Paso o no, que dice, ¿qué artistas contemporáneos de Córdoba admirás? Paso. Yo la veía No, venir al no. Paso. Como o sea, mis ídolos son mis amigos, son mis Sí. amigas, no sé. No, esa referencia, hay artistas que son grandes amigos y bueno, se transforman en mis héroes, pero el resto creo que no sé, no tengo esa forma de relacionarme. Hay muchísimos artistas, si me pongo a nombrarte, seguramente termine nombrando a la mayoría de Córdoba, ¿no? Y Pero se nos acabó, claro. esa situación. Estímulo de tu infancia, algún estímulo visual, ¿no? Que hayas replicado, que sin querer o inconscientemente o conscientemente hayas replicado. Yo creo que a las personas que nos desarrollamos, nuestra niñez, nuestra infancia, en los 90, nos hicieron mierda la cabeza culturalmente con MTV, los productos importados por el menemismo, como juguetes, productos de librería y demás. De algún modo yo creo que tengo como colonizado el cerebro culturalmente con eso, ¿no? Así que sí, lo puedo reconocer, pero también lo reconozco como con cierta memoria histórica, ¿no? Somos una cosa bastante extraña. Y después otra cosa que tengo marcado es cómo me relacioné con mi barrio cuando era pibe. Yo crecí en Barrio Juniors y sin duda hay algo ahí que se sigue sosteniendo, ¿no? De patear la ciudad, estar en la calle, ¿no? Hoy la vida de un niño
o de un pibe infante con relación a las ciudades muy distinta a la que vivíamos hace unos años, ¿no? No digo que mejor o peor, ¿no? Pero es muy distinta. Sin duda eso ha sido como una motivación de trabajar en la ciudad, ¿no? Claramente. Bueno, nos está quedando poco tiempo. Si alguien quiere hacerle a Elian, que le está rompiendo, alguna pregunta. Elian, la poesía, ¿cómo entra en tu mundo? ¿Qué significado tiene para vos? ¿Cómo la llevas también a tu trabajo? ¿Sos de leer poesía? ¿Crees que al mundo le hace falta más poesía y menos ruido? ¿Cómo te llevas con la Bueno, poesía? un gran artista que me gusta mucho a mí, un brasilero que se llama Oswald de Andrade, un Oh, referente de la poesía moderna. No sé, él es un referente para mí. Me gusta pensarlo en términos de referencia. ¿Y cómo me relaciono con la poesía? Entendiendo que las artes visuales están muy cargadas de poesía, ¿no? Más lo entiendo de las poéticas, que no es lo mismo. La poesía como género literario no lo tengo tan curtido, me interesa mucho, pero no lo tengo tan curtido. Por ahí me sale como, porque soy bruto escribiendo, me sale como escribir poesía, porque bueno, nada, para otras cosas me cuesta más escribir, ¿viste? Pero no tengo como, me estoy acercando a poco a la escritura, ¿no? Pero como una cosa con la que me estoy encontrando, a veces que tiene más poética, a veces tiene más calidad ensayística, ¿no? Estoy como también encontrando ese lugar, tratando de formarme de manera autodidacta y encontrándome con gente, y no a través de cursos literarios y demás, o en la universidad incluso, que no es mi forma. Tal cual. Hay una frase que siempre me queda en la cabeza de un escritor austríaco, Thomas Bernhard, que decía, el mundo quiere distracción, por eso hay que perturbarlo, 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 decía. ¿Y no sentís que hay como una avanzada de la corrección política y un retroceso de la idea de poder incomodar? ¿Lo ves así o no? A ver, contame un poquito más, a ver si te entiendo la pregunta. Como ha avanzado en el arte una especie de corrección política donde aparece como una especie también de autocensura sobre ciertas cosas. ¿Lo has visto o Absolutamente, no? ¿O es una percepción? absolutamente. Eso, gran parte de la globalización, ¿no? La globalización es el madre de Internet, ¿no? Y la globalización nos está destruyendo. Pero bueno, más allá de eso, creo que hay una avanzada de la corrección política muy grande. Cuento una cosita rápido que vi hace no tanto, cuando Lucrecia Martel en su discurso a Almodóvar, cuando le dan un premio en Cannes, no sé en dónde, como que hace referencia a que incluso con el franquismo, Almodóvar era más libre de lo que nosotros somos hoy, ¿no? Entonces, eso hace referencia también a cuáles son los lugares de resistencia, ¿no? Es como complejo. Sortear la corrección política es muy brava también por Es los difícil. altos niveles de ausencia estatal. Es un avance del neoliberalismo, por lo tanto, un avance de la justicia en mano propia, ¿no? Que tiene que ver con qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, ¿no? La figura de la justicia como desde el Estado, bueno, primero que pienso que es una gran mentira desde siempre la justicia, pero segundo que como avance neoliberal creo que tiene mucha responsabilidad en la corrección política, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, acá te hacen otra pregunta. Maru te pregunta si estás aprendiendo algo nuevo. Sí, siempre, todo el tiempo estoy Siempre. aprendiendo cosas nuevas. Sí, ahora particularmente en la cuarentena, no me gustaría decir que aprendí a hacer pan casero. No me gustaría. Lo dejaste claro al comienzo a eso, en tu poesía. Además porque no hice ni un solo pan casero, pero sí, estoy aprendiendo cosas nuevas. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Sobre todo desde el ensayo publicado en Página 12, se me acercaron muchas personas del colectivo de personas con discapacidad. Y bueno, nada, estoy aprendiendo también un universo nuevo, lenguaje, formas de activación. Claro. Eh, Claramente a mí la cuarentena me está afectando bastante, ¿no? No solamente porque me parece como insoportable, estamos como inhibidos, ansiosos,
nos resulta muy complejo, sino porque está siendo televisado toda esta locura, ¿no? Estamos todo el tiempo comiendo data y poder encontrarse con otro tipo de imaginación política, otro tipo de resistencia, saber qué está pasando en otros lugares, no sé, eso es un lugar como interesante de la pandemia, ¿no? Por así decirlo. ¿Te ves, cómo te ves ahora? ¿Se termina esto? ¿Te abren las puertas? ¿Salir? No imaginar cómo vamos a hacer, pero ¿qué es técnicamente qué haces vos? Te dicen, se acabó la cuarentena. ¿Te quedás como John Travolta en ese meme que mira para un lado y para el otro? Vos sabés que un poquito le estoy agarrando el gusto a estar encerrado. Viste que Mucha después todo introspección. el sometimiento, viste, como que se nos va metiendo, se nos cuela, la paranoia se nos cuela, viste. Es cruel. No, para mí es como una recorrección política, decir, quiero salir a juntarme con mis amigos. A mis amigos ya los he visto un montón, los voy a volver a ver. ¿No? Me parece que eso es un verso, ¿no? Es seguir trabajando todo el tiempo en un tiempo que no es el de ahora, ¿no? Y pienso en cómo tener hoy prácticas prefigurativas que sean para ese mundo de mañana o del año que viene o de no muy lejano, ¿no? Pero trato de centrarme hoy. Entonces hoy la realidad es que toda una gira anual que tenía fue pospuesta para el año que viene o cancelada, ¿no? Entonces eso me enfrenta a una situación económica distinta, incluso a una situación relacionada a mi arte también distinto. También me localiza más en Córdoba, entonces, ¿qué quiero hacer a que estoy en Córdoba? Nada, preguntas que las voy descubriendo y respondiendo diariamente, ¿no? Y que para muchas no tengo, y a veces, aunque se pueda salir, me termino quedando en el sillón porque todavía como que, no sé, estoy como raro, ¿no? Bueno, acá te dicen capo, Elian, toda la onda, te están tirando unos piropos hermosos. Elian, se pasó volando, ¿la pasaste bien? Hermoso, Bon. Es De un verdad que placer. un placer charlar con vos. No, para mí también, creo que esto hay que repetirlo, porque nos quedan en el tintero 30.000 cosas, y la verdad que es un verdadero placer escucharte, sos un dispenser de emociones y de conocimiento. Soy un Bueno, maleducado también que no te pregunté ni cómo estabas vos. Así que pido disculpas por No, pero mi eso descortesía. no era la idea, te están diciendo cosas muy bellas, hermoso, magnífico, todo. La verdad que vamos a agradecerle al Centro Cultural de España Córdoba, que estaba organizando estas conversaciones también, que también son fuente eh, laboral y que a nosotros nos alegra mucho. Y Elian, la verdad, Por ¿sí? supuesto, espero que nos Y encuentren en la calle. que nos encuentre en la calle haciéndole el John Travolta, los dos. El paso de tiempo Regalado. violento, así, es la que te prometo. Bueno, nos despedimos de toda esa gente linda que se nos unió, que son un montón, que nos han tirado toda esta... hay una humanidad del otro lado, sensible, como Elian, que es un tipo que expulsa sensibilidad, y hay del otro lado también una humanidad sensible, frágil, que busca, como dijo Elian hoy, busca el encuentro. Un beso Aprovecho para... yo también Dale. para agradecer a la España Córdoba y a vos, Gonza, por la